It's a pleasure to be with you again this Es un morning. placer estar con ustedes otra vez esta mañana. I want to continue with what we were learning yesterday. Quisiéramos continuar con lo que aprendíamos ayer. I want to continue by discussing the brain today. Vamos a continuar discutiendo el cerebro hoy día. When I was the vice president for education in the Florida conference, Cuando era vicepresidente de educación en la conferencia de Florida, if I were involved with interviewing a prospective teacher, si yo me involucraba en la entrevista de un maestro en potencia, I would ask the teacher to share with the group yo le pedía al maestro que compartiera con el grupo what he or she understood about how the brain functions. qué es lo que él o ella comprendía o entendía acerca del funcionamiento del cerebro. I would most always get looks of shock. Casi siempre me miraban así, sorprendidos, asustados. They thought I was trying to trick them. Ellos pensaban que quería jugarles una broma, hacer un truco. What has the brain got to do with learning? ¿Qué tiene que ver el cerebro con el aprendizaje? Pensaban ellos. It has everything to do with learning. Todo, tiene todo que ver con el aprendizaje. One of the awesome jobs of being a teacher Uno de los más grandes y asombrosos trabajos de un maestro is that you change brains every day. es que puedes cambiar cerebros todos los días. If you think about that, Si meditas un poquito en esto, it's an awesome responsibility. es una responsabilidad maravillosa, asombrosa. If your job is to change brains, Su trabajo es cambiar el cerebro. you should know something about it. Y si ese es tu trabajo, debieras saber algo acerca del cerebro. So we'll look at some things this morning, Por eso vamos a observar y vamos a discutir algunas cosas esta mañana. and it's very surface, it's not in depth. Es algo muy superficial, no es nada profundo. The brain, El cerebro, where is it? ¿dónde se ubica? Well, it's inside this protective covering. Está dentro de esta cubierta protectora. It's called the skull. Eso se llama el cráneo. What does it do? ¿Y qué hace? That's more difficult. Esa respuesta es un poquito más difícil. This organ, Este órgano, when unimpaired, cuando nada se lo impide, allows you to remember and reminisce, te ayuda a recordar y a hacer memoria, ponder and meditate, te ayuda a meditar y a contemplar, invent and solve, inventar, solucionar, daydream and retrace, soñar de día y volver a refrasear las cosas. to plot and scheme, Y puedes hacer planes y esquemas and to evaluate, envision, and celebrate. y también evaluar, mirar y celebrar. One of my favorite authors that writes about the brain Uno de mis autores predilectos que escribe acerca del cerebro is Dr. Richard Restic. se llama el Dr. Richard Restak. He's written about 12 or 15 books on the brain. Ya ha escrito entre 12 y 15 libros acerca del cerebro. I think I have all of them. Creo que ya los tengo todos. One of his recent books Uno de esos libros más recientes is titled The Naked Brain. se The Naked Okay, Brain. se llama el cerebro, the naked brain, el cerebro al desnudo. On the blurb of the cover, Aquí en la portada it has these words: tienen las siguientes palabras. innovative researchers and cutting-edge technology like brain imaging and brain scanning devices Los investigadores innovadores y la tecnología de punta les gusta hacer imágenes del cerebro, las imágenes del cerebro y también dispositivos para poder escanear el cerebro
have revolutionized our understanding of how we process information, communicate, trust, sympathize, and love. Han revolucionado nuestro entendimiento de la manera en que procesamos la información, nos comunicamos, confiamos, simpatizamos y amamos. However, scientists and doctors are not the only ones interested in the naked brain. Sin embargo, los científicos y doctores no son los únicos interesados en el cerebro al desnudo. Advertisers, Los publicistas, and I want to just say a word about advertisers while we're thinking about that. y quisiera, mientras mencionamos esto, hablar un poquito acerca de los publicistas, lo que hacen los comerciales, mercadotecnistas. Another acquaintance of mine who writes about the brain Otro conocido mío que escribe acerca del cerebro is David Sousa. se llama David Sousa. David Sousa was attending a neurologist convention in Los Angeles. Él asistía a una convención de neurólogos ahí en Los Ángeles. Seated at the table was a man who did not look like a neurologist. Sentado ahí a la mesa estaba un hombre que, pues de solo verlo, no era un neurólogo. He was wearing a custom tailored suit. Él utilizaba un traje hecho así a la medida, His hair was slicked back. el cabello bien peinado, He had heavy jewelry on. tenía muchas joyas en todas partes. David Sousa asked him, "What do you do?" Y David Sousa le hizo la pregunta, ¿a qué se dedica usted? The man said, "I'm in advertising." No, yo soy una persona que está metido soy publicista, en mercadotecnia. He worked for one of the big 3 networks. Él trabajaba en una de las 3 redes mayores. The network that sponsors the Super Bowl football game. Es la red televisiva que patrocina el partido de Super Bowl. David Sousa said to him, "I've noticed that you have changed many of your advertising slots from 60 seconds to 15 seconds." Y David Sousa le dice, bueno, he notado que en la televisión, en el mundo de televisión, han reducido el número de segundos de los comerciales, de 60 segundos a 15 segundos. I suppose that was financial. Me imagino que fue por asuntos financieros, ¿verdad? The man said, "No. Dice, no, nada que ver. We can produce one 60-second slot much cheaper than we can produce 4 15-second slots." Podemos hacer un slot de 60 segundos, mucho más barato que 4 de 15 segundos. But we know that the young brain will learn more from the 15-second slot. Pero sabemos que el cerebro joven aprende mucho más del slot del eslogan de 15 segundos slot, Than from a 60-second slot. que uno de 60 segundos. He said, "We always attend these conventions Nosotros no nos perdemos ninguna de estas convenciones de los neurólogos, because we want to learn everything that we can learn about how the brain learns." porque queremos aprender todo lo que hay acerca del funcionamiento del cerebro. They are aiming these advertisements at our brains. Ellos están mercadeando estos spots para nuestros cerebros. If advertisers are interested in the brain, Y si los publicistas están interesados en el funcionamiento del cerebro, certainly we as teachers should be interested. seguramente nosotros como maestros debiéramos también estarlo. And so he talks about advertisers, politicians, economists, and others. Y también habla de los publicistas, dijimos, entonces los políticos, economistas y otras personas. Are using the latest findings on the human brain to reshape our lives from the bedroom to the boardroom. Utilizan los últimos hallazgos sobre el cerebro humano para volver a darle forma a nuestras vidas, desde la recámara hasta la reunión, a la sala de juntas. My essential question: Mi pregunta esencial, why are educators noticeably missing from that list? ¿por qué es que los educadores así puntualmente no están en la lista?
que acabamos de leer. Ellen White says, Elena de White nos dice, with such an army of workers as our youth rightly trained, con un ejército tal como nuestros jóvenes entrenados adecuadamente, might furnish how soon the message of a crucified, risen, and soon coming Savior might be carried to the whole world. nos podría dar muy temprano el mensaje de un Salvador crucificado y resucitado, y ahí podríamos llevarlo al mundo entero. I had to memorize this quote in my education class. Tuve que memorizar esta cita en la clase de la educación. And I didn't pay attention to all of the words at first. Y al principio no presté atención a todas las palabras. What does she mean by rightly trained? ¿Qué significa entrenados adecuadamente? If there is a rightly trained, is there a wrongly trained? Si existe el entrenarlos adecuadamente, ¿existirá entrenarlos inadecuadamente? Rightly trained. Entrenarlos adecuadamente. I'm very interested in that. Y en eso me interesó mucho. In volume 3 of the Testimonies, Testimonios, volumen 3, Ellen White says the greatest care should be taken in the education of youth to so vary the manner of instruction as to call forth the high and noble powers of the mind. se debe tomar el mayor cuidado como para poder educar a los jóvenes para que en su instrucción pueda llamar o pueda acudir a los poderes más elevados y nobles de la mente. There are very few who realize the most essential wants of the mind and how to direct the developing intellect, the growing thoughts and feelings of youth. Son muy pocos los que se dan cuenta de las necesidades más esenciales de la mente y cómo dirigir el intelecto en desarrollo y los pensamientos en crecimiento y los sentimientos de los jóvenes. She says, true education is not the forcing of instruction on an unready and unreceptive mind. También sigue diciendo, la verdadera educación no es forzar la instrucción en una mente no receptiva y que no esté preparada. The mental powers must be awakened, the interest aroused. Debe despertarse los poderes mentales y el interés debe ser despertado. Then she says, for this, God's method of teaching provided. Entonces continúa diciendo, para esto hizo provisión Dios en sus métodos de enseñanza. God has a method of teaching. Dios tiene un método de enseñanza. He who created the mind and ordained its laws provided for its development in accordance with them. Aquel que creó la mente y ordenó sus leyes, hizo provisión para su desarrollo de acuerdo a las leyes. Ellen White believed in brain-compatible education. Elena de White creía en la educación compatible con el cerebro. What a gift to our church. Qué regalo para nuestra iglesia. I have a book by Michael J. Bradley. Tengo un libro que escribió Michael J. Bradley. The title of the book is Your Teenager Crazy? Y el título del libro es ¿Estará loco tu adolescente? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. In his book, he says, parenting an adolescent in today's world is much the same as flying a jet aircraft or performing brain surgery. En el libro él dice, entre otras cosas, la paternidad de un adolescente en el mundo actual es muy similar a pilotear un jet, un aeroplano jet, o realizar una cirugía de cerebro. Any training you received 30 years ago is not only useless, it can actually impair your ability to perform well. Cualquier entrenamiento que hayas recibido hace 30 años no solo es inútil, sino que actualmente puede impedir la habilidad a ejecutar bien tu trabajo. Neurosurgeons and pilots constantly upgrade their skills,
replacing outmoded thinking with new training that reflects contemporary realities. Los neurocirujanos y los pilotos constantemente se actualizan en sus destrezas, reemplazando la forma de pensar antigua con nuevos conceptos de entrenamiento que reflejan las realidades contemporáneas. I was principal of one of the largest Adventist schools in the United States. Fui director de una de las escuelas más grandes de los Estados Unidos, adventistas. I worked with the staff on staff development. Trabajaba yo con el personal, en el desarrollo del personal. I had a teacher who had taught there for 25 years. Tuve un maestro que había sido maestro allí durante 25 años. He would say to me, I understand what you're saying, Me decía, entiendo lo que dices, but what I'm doing works for me. pero lo que yo hago funciona para mí. It was working for him, but it wasn't working for the students. Funcionaba para él, pero no para los estudiantes. All students knew that in his class, Todos los estudiantes sabían que en su clase, in the 5th week of the first month of the school year, en la quinta semana, el primer mes del curso escolar, a project was going to be due. venían a entregar un proyecto. Older brothers and sisters would save their project, Los hermanos o hermanas mayores conservaban su proyecto, give it to their younger brother or sister, se lo daba a su hermanito o su hermanita, who would turn it in. ellos lo entregaban. Some of those projects had gone through his class 3 times, Algunos de los proyectos él ya los había revisado 3 veces and he never recognized it. y nunca los reconocía. It wasn't working for the students. Realmente no funcionaba para los alumnos. Our world has changed tremendously. Nuestro mundo ha cambiado drásticamente. Even my slide is outdated. Hasta mi diapositiva es anticuada ya. I need to change my technology. Tengo que cambiar mi tecnología, hombre. Because I would ask you at this point, we have become so used to living in a fast-paced technological world that we often fail to realize how addictive we've become to these devices. Y pues les diría así, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado tanto a un paso tan acelerado en el mundo tecnológico que con frecuencia no nos damos cuenta de cuán adictos estamos a las invenciones actuales. So what if you had to make a choice? ¿Y qué si tuvieras que tomar una decisión? Suppose you could have only one, a cell phone, computer with the internet, or a vehicle. Digamos que solamente podrías tener uno, un celular, la computadora con internet o un vehículo. Which one would you choose, ¿Cuál escogerías and why? y por qué? How many would choose the cell phone? ¿Cuántos escogerían el celular? Any reason why? ¿Y por qué? Una razón. And I think I know. Yo creo que saberlo, ¿verdad? Pero Because after I did this slide, porque después de haber hecho yo esta diapositiva, smartphones came out with the internet on it. los teléfonos inteligentes salieron con la internet ya integrada Does almost everything. y hace casi todo lo de la computadora. And I can call the car rental agency to bring me a car. Y también puedo llamar a la agencia que me alquila el auto y que me lo traiga a la puerta. How many would choose the computer with the internet? ¿Cuántos escogerían la computadora con internet? Yeah. And how many would choose the vehicle? ¿Y cuántos escogerían un vehículo? I can usually tell which generation I'm talking to Generalmente me doy cuenta a qué generación le estoy hablando by what they would choose. por sus elecciones. The new generation. Yes. Yes. We live in an age of instant communication. Vivimos en la era de la comunicación instantánea. It is now possible En este momento es posible to fax in 3 dimensions. enviar un fax en forma tridimensional.
It is now possible to copy in three-dimensional. Es posible ahora también hacer copias tridimensionales. And it is now possible to communicate with almost anyone Y ahora también es posible comunicarse con casi cualquiera, in almost any form en casi cualquier forma, to almost anywhere in the world. a casi cualquier parte del mundo. The internet opens up a whole new world to our students. El Internet abre un mundo entero nuevo a nuestros estudiantes. But that world has its own rules, justice, language, and culture. Sin embargo, ese mundo tiene sus propias reglas, justicia, lengua y costumbre. If you take today's adolescent Si tomas un adolescente actual and let time run backwards to before the prevalence of so much technology, y nos regresamos en el tiempo al momento previo a la prevalencia de la tecnología, deprive them of everything that is somehow dependent on electricity, quítales casi cualquier cosa que dependa de la electricidad. how would they function? ¿Cómo funcionarían? One by one, we remove the cell phone, the MP3 player, the iPad, the iPod, the LCD TVs, the smart notes, the internet. Uno por uno podríamos quitarles el celular, el MP3, el iPad, el iPod, el LCD, las televisiones, los teléfonos inteligentes. We remove the computer, the DVD player, the radio, the electronic games, airplanes, air conditioning, and heating. Y les quitamos también la computadora, los DVD, los radios, juegos electrónicos, aviones, aire acondicionados y la calefacción también. We would remove shopping in large shopping centers. Y les quitamos los malls, ¿sí?, para hacer compras. And we would remove the opportunity to acquire large numbers of possessions. Y también le quitamos la oportunidad de hacer grandes adquisiciones. Yes. How well would we cope? How well would you cope? O sea, ¿cómo podrían hacerle frente a la vida? How would our lives be different? ¿Cómo serían diferentes nuestras vidas? And yet in most places, one Sin embargo, en la mayoría de los lugares, of the things that is operating pretty much as it did before all of these things una de las cosas que funciona, que opera casi igual como el momento antes de todas estas cosas, is the way we do school. es nuestra educación, la forma de educar. Newsweek tells us that new technologies in the entertainment industry combined with changes in family structure have more deeply isolated grown-ups from teenagers. Dice Newsweek, menciona que las nuevas tecnologías, la industria del entretenimiento combinado con los cambios de la estructura familiar han aislado más a los adultos que de los adolescentes. Kids have more access to these things and less access from grown-ups and from their parents. Los jóvenes tienen más acceso a estas cosas que a sus padres y a sus adultos significativos. Newsweek says that today's teens command an electronic landscape more stimulating, vibrant, and mysterious than before. They are the masters of the new domain. Dice Newsweek que los adolescentes actuales hacen demanda de un paisaje electrónico mucho más estimulante y vibrante y misterioso que cualquier otro tiempo anterior. Son los maestros del nuevo dominio. Monday morning in most schools, El lunes por la mañana en la mayoría de las escuelas, when they close those doors, al cerrar las puertas, it could just as easily be 1950 or 1920. podríamos estar en la década de los 50 o de 1920. I want to show you a little demonstration. Quisiera hacerles una demostración pequeña. And I'm sorry it's in English, you may not be able to translate. Y aun cuando está en inglés, traten de comprenderlo y si puedo voy a mencionar algunas de las palabras. But it's obvious the results. Pero el resultado es obvio. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the the Great Depression, passed the the tariff bill, the Hawley-Smoot
tariff act which anyone raised or lowered, raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone? ¿Alguien sabe? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics. Voodoo economics. I need the slide beyond the. Quiero la siguiente diapositiva, por favor. I sat in many classes just like that. Yo fui alumno, estuve en varias clases igualitas como esta. And worse, I taught many classes just like Lo that. peor del caso, enseñé muchas clases igual que esta. David Sousa says, Dice David Sousa, school children can now play an inexpensive yet mentally challenging electronic game while riding on the school bus. dice, los niños de escuela ahora pueden jugar algún juego no caro, sin embargo muy desafiante para la mente, un juego electrónico, mientras están en el autobús yendo hacia la escuela, Only to be met with a paper and pencil fill in the blank worksheet in the classroom. solo para ser recibido con un lápiz y papel y una hojita para ir llenando los cuadritos en blanco. That doesn't mean there's not a place for a worksheet. No significa que no existe un lugar en la escuela para una hoja de trabajo, But most worksheets are not brain compatible. pero la mayoría de las hojas de los cuadernos de trabajo no son compatibles con el cerebro. There's one book titled Worksheets Don't Grow Dendrites. Un libro, una obra es titulada Los cuadernos de trabajo no desarrollan las dendritas, It's written by Marcia Tate. escrita por Marcia Tate. Rightly trained. Dice Elena de White, entrenadas adecuadamente. I want to look at some things Quiero que veamos algunas cosas pertaining to the brain. que tienen que ver con el cerebro. Once upon a time, no one cared about the brain. Había una vez que nadie le importaba el cerebro. People used to think it was little more than stuffing for your head, like stuffing for a scarecrow. La gente solía pensar que era un relleno para la cabeza, como el relleno de un espantapájaros. They thought that you did all your thinking in other organs. Ellos decían que se pensaba en todos los demás órganos. They thought your feelings came from things like your stomach and your lungs. Solían pensar que los sentimientos provenían del estómago o de los pulmones. And as we get close to 12 o'clock, you might agree with the stomach. Y cuando nos acerquemos a las 12 del día, ustedes van a estar de acuerdo que viene del estómago. Studying the brain isn't easy. El estudio del cerebro no es fácil. You can study a bicycle and see the moving parts, Uno puede analizar o estudiar una bicicleta y ver todas las partes que se mueven, but you cannot look into the brain and see the parts moving pero uno no puede mirar al cerebro para ver las partes que se mueven, unless you study it at the microscopic level. a menos que lo hagamos al nivel microscópico. You can't see how the information and the pictures and the songs and sounds are moving. No se in your ve head. cómo es que la información y las imágenes y los sonidos se trasladan de un lugar a otro. And by the way, Y dicho sea de paso, you do thinking in some of these other organs. uno realmente piensa con algunos de los otros órganos. When the Bible says, Cuando dice la Biblia, as a man thinketh in his heart, como el hombre piensa en su corazón, do you think like I used to that the heart is a metaphor for the brain? yo solía pensar que el corazón es una metáfora para el cerebro, ¿verdad? Y ustedes hacen lo mismo, piensan lo mismo. You have thinking neurons in your heart. They have discovered. Sin embargo, tenemos neuronas pensantes en el corazón.
Interesting discovery. Es un descubrimiento interesante. And we could talk more about that. Y but we don't podríamos have hablar time. mucho más de eso también, pero So the Bible was correct. You do think in your heart. dice la Biblia correctamente, uno piensa en el corazón. Even though we use our brains every second of every day, Aun cuando estamos usando el cerebro cada segundo de cada día, scientists know more about stars that are exploding billions of light years away los científicos los conocen más acerca de las estrellas que explotan a billones de años de luz de distancia than they know about the brain and all that it does. de lo que saben acerca del cerebro y todo su funcionamiento. We've learned more about the brain in the decade of the 90s Hemos aprendido más acerca del cerebro en la década de los 90 than in all the rest of recorded history. que en todo el resto de la historia que queda registro de ella. And it's nearly all good. Y todo es casi bueno. Today we have the development of equipment that will actually peer through the skull Hoy día se ha desarrollado equipo que realmente puede penetrar el cráneo, and you can see what is happening as it's happening. in the como brain. para poder ver lo que sucede en la medida que suceda. I had the privilege recently of observing in the Harvard University imagery lab where they're working with this very type of thing. Tuve la oportunidad de ver en la Universidad Harvard, en el laboratorio de imágenes, cuando están trabajando directamente con el cerebro así. It's fascinating. Y es fascinante ver los movimientos. Neuroscientists can now view different aspects of brain functioning in Los real time. neurocientistas pueden ver en este momento diferentes aspectos del funcionamiento del cerebro en tiempo real. Here are some examples. Y aquí vemos algunos ejemplos. When a person was hearing, this is the part of the brain that lights up. Cuando la persona escucha, este es el sector del cerebro que se enciende. Interesting thing about the hearing, Lo interesante de la escucha, I had learned this, and I couldn't wait to get home and tell my wife about this new thing that I had learned. yo había aprendido esto y no me aguantaba las ganas de llegar a la casa para decirle a mi esposa lo que había aprendido. And when I told her, she said, I knew that. Y cuando se lo dije, me dije, yo ya lo sabía. What I had learned was they've discovered that when women listen, Lo que aprendí es que descubrieron que cuando una mujer escucha, they listen out of both sides of their brain. ellas escuchan con los dos lados del cerebro. When men listen, Cuando los hombres lo hacemos, they listen out of only one side of their brain. solamente lo hacen de un lado del cerebro. She just knew that. Ella ya lo sabía. When they were seeing, this is the part of the brain that lights up. Al mirar, este es el sector del cerebro que se enciende, The back part of the brain. la parte trasera del cerebro. Teachers have eyes in the back of their head. Y por eso los maestros tienen ojos en la parte de atrás del cerebro, de la cabeza. Speaking, Él habla. Broca's wart area. Y ahí está en el centro del cerebro, el área. Thinking, the prefrontal cortex. Y el pensar en la corteza prefrontal. You see, in the 70s, there was a lot of pseudoscience about how the brain works. En la década de los 70 había mucha pseudociencia acerca del funcionamiento del cerebro. And it kind of gave it a bad name, talking about left brain, right brain. Y más o menos le dio una mala reputación, hablando acerca del cerebro izquierdo y el cerebro derecho. But the research now, they can tell. Pero la investigación ahorita discierne y pueden ver. Your brain is a 3-pound universe. El cerebro es un universo de como 1,25 kilos, más o menos. If the human brain were so simple that we could understand it, we would be so simple that we couldn't. Si el cerebro humano fuera tan simple que lo pudiéramos comprender, nosotros seríamos tan sencillos que no podríamos hacerlo. Think about that in a few minutes, it'll sink in. Piensen un momento y tal vez se les va a prender el foco con esto. The adult human brain weighs about 3 pounds. El cerebro de un adulto pesa aproximadamente 3 libras, 1,25 kilos más o menos. It's about the size of a grapefruit.
Es más o menos el tamaño de un pomelo, de una toronja. Has about the consistency of an avocado. Y tiene la consistencia de aguacate. You slice an avocado, that's like slicing your brain. Al rebanar el aguacate es como rebanar el cerebro. Its nerve cells are connected by 1 million miles of nerve fibers. Las células de los nervios están conectados por 1.000.000 de millas, 1.6 millones de kilómetros de fibras nerviosas. We have two cerebral hemispheres, the left and the right. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo y el derecho, They're connected by bundles of nerve fibers. conectados por agrupaciones de fibras neuronales. The largest bundle is known as the corpus callosum. El más grande de ellos se conoce como el corpus callosum. The corpus callosum has about 250 million nerve fibers. Tiene como unos 250 millones de fibras de nervios neuronales. Because there are potentially more connections than the billion or so neurons in the human brain, more than there are atoms in the universe, Siendo que hay más en potencia, más conexiones entre el 1.000 millones o tantas neuronas en el cerebro humano, que es más de los átomos, de lo que hay átomos en el universo. it would be absurd for us to say that only one thing happens only in one hemisphere. Sería absurdo pensar o decir que solamente hay una cosa que sucede en cada uno de los hemisferios. With the studies in brain plasticity, Con los estudios en la plasticidad del cerebro, it is known that something in the opposite hemisphere can take over what would normally be in another hemisphere. ya se sabe que algo que sucede en uno de los hemisferios puede ser absorbido y puede ser asumido en el otro hemisferio. In fact, there is a disease known as Rasmussen's encephalitis. Es más, hay una enfermedad que se llama la encefalitis de Rasmussen, That affects only one hemisphere of the brain. y esto afecta solamente a un hemisferio del cerebro. The only cure for that is to remove the affected hemisphere. Y la única cura para eso es extirpar ese hemisferio dañado. Dr. Ben Carson is famous for doing this surgery. Y el doctor Ben Carson es famoso por realizar esta cirugía. When they remove that one hemisphere, Al extirpar ese hemisferio, they fill the cavity with cerebral fluid. llenan la cavidad con este fluido cerebral. The other hemisphere will No. actually take over and function for the removed hemisphere. El hemisferio opuesto realmente va a asumir la responsabilidad y va a hacer las funciones del hemisferio que ha sido extirpado. The person will live a fairly normal life with very few signs that it's been done. La persona puede vivir una vida prácticamente normal con poquitos efectos secundarios por la cirugía. There may be some paralysis on the opposite side to a certain extent. Podría tener cierto parálisis en el lado opuesto hasta cierto grado nada más. There is nothing that is regulated solely by the left hemisphere or the right hemisphere. No hay nada que se regula exclusivamente por el hemisferio izquierdo o derecho. The left hemisphere and right hemisphere process differently. El hemisferio izquierdo y el derecho procesan la información en forma diferente. The left typically operates with analysis. El izquierdo típicamente opera con análisis. The language center for most people is in the left. El centro del lenguaje para la mayoría de las personas está en el izquierdo. It abstracts experience, Las experiencias abstractas has number sense, tiene el sentido de los números is sequential. y es secuencial. It likes its information to come in a logical, sequential order, one step at a time. Le gusta que llegue la información en un orden lógico y secuencial, paso a la vez. The right hemisphere operates out of being. El hemisferio derecho opera al ser, It comprehends images. comprende las imágenes, It seeks patterns. busca patrones.
it creates metaphors. Crea metáforas. And by the way, the arts and music are some of the greatest examples of metaphors I can think of. Y es más, las artes y la música son de los ejemplos mayores de las metáforas que se me ocurren. Typically, when budgets get tight, Típicamente, cuando se aprieta el presupuesto, they throw out the arts, music, and physical education. retiran o quitan lo que es las artes, la música y la educación física en las escuelas. But those things are very important to the brain. Sin embargo, estos aspectos, estas cosas son sumamente importantes para el cerebro. And the right hemisphere wants its information in it's simultaneous. It can come any direction. Y el hemisferio derecho quiere la información, que le llegue la información en forma simultánea, en cualquier dirección, en cualquier momento. So the left and the right hemispheres process information differently. Así que ambos hemisferios procesan la información de una manera distinta. Richard Rustick says that learning is natural, pleasurable, spontaneous to the brain. Y dice Richard Rustick que el aprendizaje es natural, es agradable y espontáneo para el cerebro. He says, if that is not true, something is wrong. Sin embargo, si eso no fuese así, algo anda mal. You mean I should enjoy school? ¿Será que debo disfrutar de la escuela? I should enjoy learning? ¿Debo de disfrutar del aprendizaje? Absolutely. Claro que sí. Learning should be natural from birth to death. El aprendizaje debiera ser natural desde el momento que naces hasta que mueras. There's nothing more rewarding than learning. No hay nada más que nos trae mayor recompensa que el aprender. Let's talk about where learning begins. Vamos a ver dónde comienza el aprendizaje. There are two kinds of brain cells. Hay dos clases de células cerebrales. The neuron, which comes from the Greek and means bowstring, La neurona, que viene del griego, que significa el del arco, ¿cómo se llama? El hilo del arco. bowstring. And the glia, which comes from the Greek and means glue. Y la glía, que viene del griego, que significa resistol. The majority of brain cells, about 90%, are the glia cells. Y la mayoría de las células, que es el 90%, son de glía. And they do make up the glue that holds things together. Y realmente son lo que produce el resistol que mantiene juntas todas las cosas. They create the blood-brain barrier. Y ellos crean the Blood-brain barrier. la barrera de la sangre y el cerebro, entre la sangre y el cerebro. They transport nutrients. Transportan los nutrientes. They remove dead brain cells. Ellos quitan o mueven, retiran las células muertas del cerebro They really do the work. y hacen todo el trabajo realmente, la glía. But it's the neurons that make the brain the thinking and learning organ. Sin embargo, son las neuronas que hacen que el cerebro sea un órgano de aprendizaje y para pensar. There is some very recent research, Existe algo de investigación muy reciente. and I'm sure you'll be hearing more about it soon, Estoy seguro que van a escuchar más y más acerca de esta investigación, that the glia may be more important than formerly thought. donde descubren que la glía posiblemente sea más importante de lo que se solía pensar. You see, for 100 years, we've been able to track neurons Durante más de 100 años hemos podido darle seguimiento a las neuronas, because neurons fire electrically, porque las neuronas se encienden eléctricamente and you can follow the electrical impulse. y uno puede seguir los impulsos eléctricos. And so they thought, because glia do not fire electrically, that they don't communicate with other glia cells. Y se solía pensar que como la glía no enciende una corriente eléctrica, pues no se comunicaban. A researcher named Douglas Fisher Un investigador, Douglas Fisher, has recently discovered that the glia do communicate with other glia. se ha descubierto que la glía realmente se comunica con otras glías. It's just not an electrical communication. Nada más que no es una comunicación eléctrica. It is now believed that perhaps the glia holds the key to such things as Parkinson's disease,
Alzheimer's, and some of those diseases. Y ahorita se piensa que la glía es la que contiene la llave o la clave de las enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer y otras enfermedades de esta naturaleza. If your brain were a chocolate chip cookie, Si tu cerebro fuera una galleta de chispita de chocolate, the cookie dough would be, the glia would be like the cookie dough that holds the chips in place. la glía sería como la masa que mantiene en su lugar a las chispitas de chocolate. And the chocolate chips would be the neurons. Y el chocolatito serían las neuronas. ¿Y la Yes. leche dónde quedó? I talked recently with some children in Sabbath school. Hace un poco hablé con unos niños en la escuela sabática. I gave them each a chocolate chip cookie. A cada quien le di una Choco Crisp, o sea, And una I asked them the galletita. question, how is your brain like a chocolate chip cookie? Y le hice la pregunta, ¿cómo es que tu cerebro se parece a esta galletita? They came up with some great answers. Tuvieron buenas respuestas los niños. And then I taught them a little bit about their brains. Y luego les enseñé un poquito del cerebro. The children love this. A los niños les encanta. They love to learn about themselves. Les gusta aprender acerca de sí mismos. Most cells are in the range of 0.01 to 0.05 millimeters in distance. La mayoría de las células están a 0.01 a 0.05 milímetros en distancia. The tip of an unsharpened pencil lead is about 2 millimeters across. La punta de un lápiz afilado tiene aproximadamente 2 milímetros So de grosor. neurons are about 40 to 200 times smaller. Así que las neuronas son aproximadamente 40 a 200 veces más pequeñas. A fruit fly has 100,000 neurons. De estas mosquitas de fruta tiene como 100,000 neuronas. A mouse has 5 million neurons. Un ratón, 5 millones. A monkey has 10 billion neurons. Un chango tiene 10 billones, 10,000 millones. And an adult human being has about 100 billion neurons. Y un adulto tiene como 100 billones de neuronas. It's about the same number as the number of stars in the Milky Way system. Es más o menos la misma cantidad como las estrellas en el sistema Vía Láctea. Your brain really is a 3-pound universe. Realmente tu cerebro es un universo de 3 kilos, de 3 libras. About 100 billion active cells, Hay como 100 billones de células activas and each can grow up to 20,000 branches to store information like branches on a tree. y cada una puede tener hasta 20,000 ramas como para contener la información. I was taught coming through school that you're born with a certain number of neurons and you never get any more. Yo, al ir creciendo, se me había enseñado que uno tiene cierta cantidad de neuronas y nunca más puedes tener más. Well, research has proved that's not true also. La investigación ha demostrado que esto no es verdad. There are neurons that regenerate themselves. Hay neuronas que se regeneran a sí mismas. When we learn something new, Al aprender algo nuevo, we all grow dendrites. todos vamos desarrollando dendritas. If you learned anything this morning, Si has aprendido algo en esta mañana, when you leave here, al salir de aquí, you leave with more neurons in your head than you came in with. vas a salir con más neuronas en la cabeza que cuando llegaste. Nearly all active cells are in place at birth, Casi todas las células activas ya están en su lugar al momento de nacer. but we can go on growing new dendrites throughout our life. Sin embargo, continuaremos desarrollando dendritas a través de toda la vida. Those connections and interconnections are the keys to learning. Esas conexiones e interconexiones son la clave del aprendizaje. Let me just briefly give the anatomy of a neuron. Voy a hablar brevemente de la anatomía de una neurona. And this is only surface. Y esto es algo superficial nada más. You have the nucleus and in the cell body. Tenemos el núcleo y el cuerpo de la célula. We add to that the dendritic spine. Ahí tenemos la columna dendrítica de las dendritas. The dendrites Yeah. end with rhymes with endrite. Dendritas
tienen las terminaciones adecuadas. Rhymes. We add to that one long one that's called an axon. Y le agregamos a este uno largo que se llama un axón. That rhymes with axon. Y eso rima con actúa sobre o actúa con, pues en inglés, español no tiene significado eso. The axon is coated with fatty substance called myelin. Y el axón está recubierto de una sustancia grasa llamada mielina. This is made up of lipid fat. Eso es una sustancia grasa. The purpose of the myelin is twofold. Y el propósito de la mielina es doble. It acts as an insulation, Funciona como un aislante, like insulation on a power cord. como en un cable eléctrico aislante. It also speeds the electrical transmission. También acelera la transmisión eléctrica. The thicker the myelin, the faster the electrical impulse. Mientras más gruesa la mielina, más rápido el impulso eléctrico. This is one reason repetition is important. Es una de las razones por la cual la repetición es importante. As that is repeated, the myelin gets thicker. En la medida que se repite, va engrosando la mielina. We add to that these little berries on the end of the dendrites where the connections are made. Aquí le agregamos a las dendritas estas pequeñas como moritas. At the end of the axon, we have the synaptic terminals. Y al final del axón tenemos las terminales sinápticas. The information always travels in this order. La información siempre viaja en este orden. Electrical impulses come in through the dendrites Entran las pulsaciones eléctricas por las dendritas to the cell body and Al- exits through the axon. a la célula en sí y sale por el axón. Always in that order. Always in through the dendrites, exit the axon. Y siempre en ese orden. Entra por las dendritas y sale por el axón. At the end of the axon, Al final del axón there's a little gap between the end of the axon and the end of the dendrites of the next neuron. hay un pequeño espacio entre la terminación del axón y el inicio de las dendritas siguientes. When the electrical impulse exits through the axon, Cuando viene el impulso eléctrico por el axón, gets to the end of the axon, llega hasta su final, neurotransmitters, chemicals are released into that gap. se liberan químicos neurotransmisores en ese espacio. And when it pairs up with the electrical impulse, it fires across the gap. Y cuando se aparean, entonces hacen chispa y corren hasta la dendrita. And that's when learning takes place. Y es ahí donde se lleva a cabo el aprendizaje. Found an interesting quotation in Ellen White's writings. Encontré una cita muy interesante en los escritos de Elena de White. She said, "The only means heaven has to communicate with man and affect his inmost soul Dice, el único medio que tiene el cielo para comunicarse con el hombre y afectar su ser interno is through the circulation of the electrical impulses in the nervous system." es a través de la circulación de los impulsos nerviosos eléctricos en el sistema nervioso. That wasn't being discussed in the medical field at that time. En aquel tiempo, esto no se discutía en el campo médico. At least to any degree. Por lo menos no era algo que lo estaban discutiendo bien. When I read that, I thought, Al leerlo, yo pensé, that happens at the synaptic gap. eso sucede en el abismo, en el espacio sináptico. All the devil has to do is jam the synaptic gap. Lo único que tiene que hacer Satanás es intervenir ese espacio sináptico. And the circulation of the electrical impulses is stopped. Y luego se detiene toda la circulación de estos impulsos eléctricos. I talk with boys and girls about not doing drugs. Yo hablo con los chicos acerca de no utilizar estupefacientes. Drugs will get in there and act as false neurotransmitters. Las drogas se interponen y actúan como neurotransmisores falsos And it stops the learning process. y detiene el proceso de aprendizaje. How did Ellen White know to write that? ¿Cómo se le ocurrió a Elena de White escribir eso?
See, the evidence from the brain research convinces me that she was inspired. La evidencia de la investigación sobre el cerebro me convence que esto fue inspirado. One other thing about the synaptic gap. Otra cosa más acerca de este espacio sináptico. I was at a Learning in the Brain conference in Boston not too long ago. Hace poco estuve en una conferencia en Boston acerca del cerebro y el aprendizaje. Jay Geed from the National Institute of Mental Health. Jay Geed, G-I-E-D-D. Jay Geed del Instituto de Salud Mental Nacional. Dr. Geed is the lead researcher Y él es el investigador principal for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. acerca del HDD, sobre el HDD, que es el déficit de atención, el desorden déficit de atención. And Dr. Geed said after about 12 years of research, he felt like he was starting over. Dice, después de unos 12 años de investigación, siento como que vuelvo a empezar. He said that Attention Deficit Hyperactivity Disorder is misnamed. Dice, ese desorden de hiperactividad o déficit de atención ha recibido un nombre equivocado. He said it is not attention deficit. No es un déficit de atención, He said it is motivation deficit. es un déficit de motivación. And that will probably not change because the name has been so ingrained. Posiblemente esto nunca cambie porque este nombre se ha arraigado demasiado. He said what they have discovered is that when the electrical impulse comes down in a child that has ADHD, Y lo que dicen es que cuando viene este impulso eléctrico y en el cerebro de un niño que tiene esta hiperactividad, dopamine is released into the synaptic gap. se libera dopamina aquí al espacio sináptico. Dopamine is the neurotransmitter of motivation. Y este es el neurotransmisor de la motivación, la dopamina. Dopamine is what is released into a baby's brain when you play the gotcha game with it. Es lo que se le libera al cerebro de un bebé cuando haces o le empiezas a jugar y ya te agarré, ya te agarré. You're setting the baby up with, I'm going to get you. Le estás armando todo el escenario como para decirle al bebecito, te voy a agarrar, I'm going to get you. te voy a agarrar. The baby knows what's coming, but Y not when. él ya sabe lo que viene, pero no sabe cuándo. And then you say, gotcha. Y cuando dices, ya te tengo, And the baby just laughs. y se ríe y se retuerce la bebé. It's because of the dopamine. Es todo esto por la dopamina. In the ADHD brain, Y en el cerebro de un hiperactivo, when the dopamine's released, cuando se libera la dopamina, before it can pair up with the electrical impulses, antes de aparearse con los impulsos eléctricos, it's like a giant vacuum cleaner vacuums it back up. es como si fuera una aspiradora gigantesca y la vuelve a jalar. They're trying to discover why. Y están procurando descubrir por qué sucede esto. But he said it is a lack of motivation, not a lack of attention. Dice, es una falta de motivación y no de atención. I have a simulated version of how this happens in the brain. Tengo una versión simulada de cómo es que esto funciona en el cerebro. Synaptic gap. Este es el espacio sináptico. Okay, I need to get beyond to the next slide. Vamos a la siguiente, por favor. Just beyond that. Otra más. Yeah.
Yeah, we just did that. Sí. That's it. Gracias. Myelin is the electrical insulating layer that surrounds the axons. La mielina es la capa que aísla a la electricidad en el axón. It's about 80% lipid fat and about 20% protein. Es aproximadamente el 80% de grasa, lípidos y aproximadamente un 20% proteína. It's the myelinated neurons that are white in appearance that cause why we call it the white matter of the brain. Y son las neuronas que tienen mielina las que son blancas en apariencia y por eso se le llama el cerebro, la cosa blanca, el asunto, la materia gris, pues. Myelin acts as an insulation and also makes messages move more quickly. La mielina actúa como un aislante y también hace que se vaya más rápidamente el mensaje. I'm going to push ahead because I'm watching the clock. Veo que se me va escapando el reloj, así que vamos a adelantarle. And I do have some other things here that I want to share. Hay otras cosas que quisiera compartir con ustedes. This is an example of two neurons, the end of the axon, the end of the dendrites, synaptic gap. Aquí tenemos un ejemplo de la neurona, el axón y el espacio sináptico, las dendritas. If I could enlarge that synaptic gap large enough that you could walk through it, Si yo pudiese agrandar el espacio sináptico como para que podamos caminar a través de él then enlarge you the same number of times, y luego agrandarte a ti en la cantidad de veces, you could reach up and touch the moon. uno puede estirarse y tocar la luna. Podría. Just a little idea of how small that synaptic Solamente gap como is. para que tengan una pequeña idea del tamaño de ese espacio sináptico. Information is stored in networks. La información se almacena en redes. Each adult brain becomes a complex of particularly thick connections. As these fire together, they wire together. El cerebro de un adulto, ¿verdad? Se va haciendo estas conexiones y en la medida que lo va haciendo, se van uniendo las conexiones. Takes about 1,000 trillion to wire into the adult human brain. Y se requiere aproximadamente 1,000 trillones como para poder cablear el cerebro de un adulto. The number of possible on-off patterns of firing, Y el número de posibles, de patrones de poder decir encendido o apagado 10 to the 1,000,000th power. es 10 a la 1,000,000 de potencia. I'm going to rush through this. I won't talk about the primary assailants to the neurons because I've got a second part I need to get to. Vamos a ir rápidamente porque necesitamos ver la siguiente parte. If you had a piece of your brain the size of a grain of sand, Si tuvieras un pedacito, un trocito de el cerebro del tamaño de un granito de arena, it would contain 100,000 neurons, tendrías 100,000 neuronas, 2 million axons, 2 millones de axones 1 billion synapses. y 1,000,000,000 o 1,000,000,000 de sinapsis. I have to accept that on faith. I didn't count them. Lo tengo que aceptar por fe, no pude contarlos. I want to get. Tomorrow we're going to talk about a model to honor this brain. En el día de mañana vamos a hablar acerca de un modelo para hacerle honor a este cerebro. We started it yesterday with the learning styles. Lo vimos ayer con los patrones de aprendizaje. We turned the 4 ways of learning Agarramos y tomamos las 4 formas de aprender into an 8-step model y lo convertimos en un modelo de 8 pasos to honor each of the learning styles at some point in our teaching. para poderle hacer honor a cada uno de los patrones de aprendizaje en nuestra enseñanza. I will share that model in detail tomorrow. Mañana voy a compartir este modelo con más detalle. And the model is not a daily lesson plan, but a unit plan. Sin embargo, el modelo no es un plan de clase diario o cotidiano, sino de unidad. I wanted to show you this Quería mostrarles esto before I show you this next section, antes de ver la siguiente sección, because we're going to overlay the brain on this model. porque vamos a sobreponer el cerebro sobre este modelo.
Dr. James Zoll, Case Western Reserve University. El doctor James Zoll, que está en la Universidad Western, Case Western la Universidad Case Western, in Ohio. está en Ohio. Wrote a book, The Art of Changing the Brain. Él escribió un libro titulado El arte de cambiar la mente. I'm personally acquainted with Dr. Zoll and have had many conversations with him. Conozco personalmente al doctor Zoll y hemos conversado en muchas ocasiones. He is a professor of biology, Es profesor de biología and he talks about how the brain learns biologically. y él habla acerca del aprendizaje del cerebro en forma biológica. And he warns this is loosely defined. Y él dice y él advierte, esto está definido en forma muy vaga. It is much more complicated. Es algo mucho más complejo de lo que voy a decir. Dr. Zoll says without biology, the learning cycle is theoretical. Dice, sin biología, el ciclo de aprendizaje es simplemente teórico. With biology, we see that the brain is actually constructed this way. Con la biología vemos que el cerebro realmente fue construido de esta manera. Teaching is the art of changing the brain. La enseñanza es el arte de cambiar el cerebro. Dr. Zoll says to focus on different regions of the cerebral cortex. Dice el doctor Zoll, enfocarse o concentrarse en las diferentes regiones de la corteza cerebral. That's the part of the brain most associated with cognitive functions. Y esa es la parte del cerebro más asociada con las funciones cognitivas. He says a useful, although greatly simplified way to view the brain. Una forma útil, aunque muy simplificada para visualizar el cerebro, Divide the cerebral cortex into four major regions with functions, different functions for each region. dice, hay que dividir al cerebro en 4 segmentos con funciones distintas en cada uno de los segmentos. These are the four major regions. Estas son las 4 regiones principales. The back cortex is made up of the sensory, post-sensory, temporal, integrative cortex. La corteza posterior está compuesta por los segmentos sensoriales y postsensoriales. Front cortex is made up of the frontal, integrative cortex, the premotor, and the motor. Y la corteza frontal tiene ahí el premotor y motor, los segmentos motor y premotor, el frontal integrativo también. The sensory post-sensory cortex is for taking in information. La corteza sensorial y postsensorial es como para asimilar la información, es para que ingrese la información. The integrated temporal cortex is for making meaning of that information. La corteza temporal integrativa es darle significado a la información. The frontal integrative cortex Y la corteza frontal integrativa is for creating new ideas from those meanings. es donde se pueden crear las nuevas ideas de estos significados. Premotor and motor is for acting on those ideas. Y el premotor y motor es tomar acciones específicas sobre estas ideas. We talk about the left hemisphere and right hemisphere. Hablamos de los hemisferios izquierdo y derecho. Equally important is the back cortex and the front cortex. Tan importante como eso es la corteza frontal y la posterior. The back integrative cortex is where we have memory of stories. La corteza integrativa posterior es donde tenemos los recuerdos, las historias Memory of place, del lugar, understanding language, comprender idiomas, flashbacks, tener esas ideas como déjà vu, emotions related to experience. emociones relacionadas con las experiencias. That's where our long-term memory is. Es donde se ubica la memoria de larga duración. Front integrative cortex is where we have choice, La corteza integrativa frontal es donde uno toma las decisiones, our decisions to act, tomamos la decisión de hacer una acción, our inhibitions, vienen las inhibiciones, emotions associated with action. emociones asociadas con la acción, That's where we take responsibility. es donde asumimos It's responsabilidad, our mental energy. es la energía mental, It's where our consequences, so our conscience. es donde están las consecuencias y nuestra conciencia. Predicting Donde podemos predecir, viene la predicción, and creating. creación. The integrative back cortex La corteza integrativa posterior
Sensory input to the brain comes from the outside world and goes predominantly to the back half. Cuando viene el ingreso sensorial al cerebro del exterior, esto va predominantemente a la mitad posterior del cerebro. That's heavily involved with the past. Y eso está muy involucrado con los hechos, It's where we make connections with different past experiences. con el pasado. Es ahí donde establecemos conexiones con las experiencias del pasado. Much of what is there comes from the outside world. Mucho de lo que está almacenado allí proviene del mundo exterior. Okay, I got to run. Y They've tenemos- already given me the finish line. so Ya me very dijeron quickly. que termine, pero calmada. The front integrative cortex is where we develop things, where we see the big picture. La corteza integrativa frontal es donde desarrollamos cosas, donde vemos el cuadro mayor, It's where we take charge. y es ahí donde asumimos responsabilidad. We need a balanced use of the back and the front. Debemos tener un uso balanceado entre la corteza posterior y la frontal. I have two stories I was going to of the extremes of a student that resides only in one or resides only in the other, but we don't have time. Tengo dos historias de casos extremos donde en un estudiante todo está en la corteza frontal y en el otro todo está almacenado en la corteza posterior, pero no hay tiempo de escucharlas. Some of the most obvious wiring in the brain is designed exactly for the front-back connection. Parte del así llamado cableado, digamos, en el cerebro está diseñado exactamente para la corteza frontal y la posterior. If you look at numbers 2, 3, and 4, Si observamos aquí los números 2, 3 y 4, they directly connect the temporal integrative cortex with the conectan directamente la corteza temporal integrativa with the prefrontal cortex. con la prefrontal. The signals travel both directions. Las señales viajan en forma bidireccional, They allow the receiving brain permiten que el cerebro receptor to communicate back and forth with the idea of brain. se comunique de aquí para allá con el cerebro de las ideas. Dr. Zoll says that the bridge between the front cortex and the back cortex is where transformation of the learner from a receiver of knowledge to a producer of knowledge takes place. Dice el doctor Zoll que cuando viaja de un lugar a otro, eso es lo que convierte a la persona de un receptor de información a un creador de conocimiento. That's what we want our students to do, receive knowledge, then do something with it. Y es lo que queremos que hagan nuestros alumnos, que reciban información y que puedan hacer algo con ella. Dr. Zoll says our structure for learning should have well-proportioned foundation. There should be balance between receiving knowledge and using knowledge. Dice el doctor Zoll, la estructura del aprendizaje debiera estar tener un fundamento bien proporcionado, debiera haber un balance entre el conocimiento que se recibe y el uso de la información del conocimiento. Ellen White in Ministry of Healing said, let the youth advance as fast and as far as they can in the acquisition of knowledge. That's receiving. Dice Elena de White que los jóvenes avancen tan rápidamente como puedan en la adquisición de conocimiento, esa es la recepción, And as they learn, let them impart their knowledge. y en la medida que van aprendiendo que vayan impartiendo el conocimiento. That's using the knowledge. Eso es utilizarlo. And I would submit to you that she did not copy James Zoll. Y quiero decirles que ella no se lo copió a James Zoll. She wrote it over 100 years before he did. Lo escribió como 100 años antes que él. I'll pick up with this tomorrow and do a little review of the very end of this as we get into the model. Vamos a So seguir con esto, vamos a arrancar de aquí mañana, a hacer un repaso de lo que hemos visto del modelo. I just want to show you quickly that quadrants 1 and 2 of the model Quiero decir rápidamente que los cuadrantes 1 y 2 de este modelo relates to the back integrative cortex. se relaciona con la corteza integrativa posterior. Memory of stories, places, language, flashbacks. Las memorias, las historias, lugares, idiomas. This is where we make connections with the past. Aquí es donde hacemos todas las conexiones con el pasado. Quadrants 3 and 4 of the model Los cuadrantes 3 y 4 del modelo overlay with the front integrative cortex. está con la corteza integrativa frontal. It's where we do something with the new learning, where we make choices, decide if we're going to act. Es donde hacemos algo con la información nueva, tomamos decisiones si vamos a actuar.
The talk moves from memory and ideas in quadrants 1 and 2 El habla se mueve desde la memoria y las ideas, cuadrantes 1 y 2, to choices and actions in quadrants 3 and 4. a las opciones y acciones en los cuadrantes 3 y 4. And the communication goes both ways. Y la comunicación es bidireccional. And that's whole brain learning. Y ese es el aprendizaje del cerebro completo, entero. We'll pick up with that tomorrow. Vamos a arrancar de aquí el día de mañana. Va a haber una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Ya están.